Estás en Ando en Eso Podcast. Deja de andar en todo y haz lo que te apasiona. Espero que te guste el episodio que traigo para ti. Pásale. Hola, te doy la bienvenida a Ando en Eso Podcast. Hoy toca un episodio que siento mucha empatía por el tema. Me apasiona porque, como ya te he platicado en episodios anteriores, a ti que ves y escuchas tu podcast, la mayor parte de mi vida profesional he sido godín. Te voy a presentar a Alan Ponce. Él es creador de Long Story Short, Crónicas de Oficina. Y pues bienvenido, Alan. Hola Mar, mucho gusto verte persona, bueno, en persona a través de la lente, ¿no? Un placer estar aquí, gracias por la invitación para platicar un poco de este proyecto y encantado de estar aquí, mil gracias. Pues ya, platícame sobre tu proyecto. Bueno, primero me gustaría decir qué es Long Story Short, ¿no? ¿Qué es? Pues Long Story Short, Crónicas de Oficina es eso, son crónicas de oficina. Llevo más de 20 años en el mundo corporativo, de startups, negocios grandotes, en transnacionales, en chiquita. Y pues bueno, me ha tocado atestiguar y ver de todo, o sea, de todo, ¿no? Y long story short viene de esta expresión gringa de que aquí en México sería como para no hacerte el cuento largo, porque trato de hacer los relatos muy breves, 12 minutos, pues para que la gente también, pues no se desaliente al ver que pues, es un episodio de 1 hora o algo así el podcast. Entonces es algo muy rápido donde pues platico de distintos tópicos en cuanto a temas de liderazgo, de oportunidades de crecimiento, desarrollo, de desafíos profesionales que me ha tocado vivir, pues al llevar una marca o tratar de hacer crecer un negocio, sobre todo con las personas con las que te rodeas, cómo influyen en tu actitud, en tu desarrollo profesional, en tu perspectiva hacia tu carrera. Entonces, pues después de 20 años surge la idea de, hace como un año, estaba sentado con un buen amigo platicando en un café y la charla nos llevó por este sendero porque además yo trabajé con esta persona, con este amigo, se llama Hugo, yo trabajé con él en Coca-Cola FEMSA. Entonces, pues nos pusimos a rememorar un poco de las situaciones de ahí y de ese sendero me llevó a contarle de otras historias. En ese momento fueron pues medio escabrosas, ¿no? Que viví en otras empresas, trabajé para Nestlé, ejemplo, trabajé para Jugos del Valle y le conté un par de ellas y pues, me dijo, órale Alan, ¿qué te ha tocado vivir? Y su comentario fue, pues deberías de escribir un libro. No sé si lo dijo en serio o lo Sí, dijo pues al ya, aire. ya es tu podcast, Alan. Exacto. Eso se quedó resonando en mi mente durante unos 2, 3 meses. Y dije, pues claro, o sea, mientras rumié todo esto, esos 2, 3 meses, dije, bueno, a lo mejor no un libro, ¿no? Así como que siento que estoy demasiado joven para escribir mis memorias aún. Tengo 45 años, 44, cumplo 45 este año, será ya cuando llegue a la tercera edad. Pero dije, sí, sí, creo que un podcast puede ser una buena idea. Y además, o sea, no solamente despotricar, ¿no? O de contar cómo es el chisme, porque sí, sí hay no lo voy a negar, hay algunos episodios que sí son así como de chismecito godín de oficina, ¿no? Pero lo que sí dije, no, todo tiene que traer un aprendizaje, una reflexión, algo que le deje a quien escuche, pues algo de valor. Entonces esa fue mi consigna, platicar las historias que me ha tocado vivir en estos 20 y algo años de trayectoria, pero sí o sí con una reflexión al final de lo que pues yo hice, yo aprendí o que recomiendo si alguien se encuentra en situaciones similares, que puede ser un buen consejo genuino que alguien te daría. Entonces, así es como nace Long Story Short, Crónicas de Oficina como podcast. Todos tenemos sin duda historias que podemos compartir, pero algo que me encanta de Long Story Short es que, como dices, o sea, hay algo más allá del chisme. Pasando por un filtro ese chisme, ¿qué enseñanza obtengo que me pueda ayudar en el trabajo, ¿no? ¿Qué hay de valor en esta experiencia? Que, no, hombre, está buenísimo el chismecito con un cafecito, con tu coquita cuando sales a comer, no sé. Y eso lo veo en tu podcast. Pues, pues mira, retomando esto del chismecito Godín, sí, digo, hay gente que disfruta el chisme, disfrutamos, me incluyo, pero al final, bueno, si alguien se quiere entretener, lo hará.
pero en mi perspectiva es, bueno, está bien, es un chismecito de oficina es más, tú escuchas lo mío y dirás, bueno, es alguien que ni conozco, ni las personas que habla conozco, porque en muchos casos me atrevo a dar los nombres, ¿no? Porque digo, pues, o sea, todo lo que relato es 100% cierto y doy derecho de réplica a quien así lo desee. Y en otros casos, pues para no herir susceptibilidades de personas con las que a lo mejor todavía estoy en contacto, pues sí cambio los nombres y las empresas. Y si lo haces por entretenimiento, o sea, está bien, está genial, pero desde mi perspectiva es, bueno, si no termino con algo de reflexión, pues digo, ¿qué tiene de constructivo entonces? ¿No? Y esa es la intención, generar esa parte constructiva que ahí se queda. Podrás tú como oyente, como quien escucha, tomarlo o no. Entonces, sí, llevamos ya 27 episodios en el podcast. Y sí, la verdad es que pues empecé con mi círculo cercano a difundirlo, en grupos de chat, con grupos de la maestría, en LinkedIn, y ya tengo una base, no es muy numerosa, pero digamos que ahorita ese no es mi preocupación, pero los que tengo son como muy fieles, porque son de los que me escriben y dicen, oye, qué buen episodio, me identifiqué como no tienes idea. A mí me ha tocado vivir esto en X situación y también le hice así o yo le hice así. Y entonces empiezo a tener una retroalimentación que sí o sí es positiva, o sea, dicen todo el feedback es un regalo. Entonces, de ahí me ha servido para hacer algunos ajustes, mejoras, escuchar a mi audiencia, pero porque tengo una base donde se identifican mucho y están también a la expectativa de ¿y cuándo sale el siguiente? Oye, sobre todo estos que vienen como en serie, ¿no? Por ejemplo, hay uno que hablo de la lucha de egos. Entonces es una serie como de 2, 3 episodios. Entonces está muy padre, la verdad, que a la gente se le quede el mensaje positivo y que me lo hagan saber. Me alegra bastante el corazón cuando me lo hacen saber. Obviamente hay mucho que compartir, o sea, vienen muchísimos episodios, ¿no? Sí, sí, no sabes. Digo, antes de empezar el proyecto, pues me puse a hacer una lista, ¿no? Así de, a ver, como por etapas de mi trayectoria, de mi carrera. Agarré un Excel porque pues, yo soy mucho de Excel. Entonces, Claro. del Excel, ¿no? Y a ver, de esta etapa, y entonces ejercitar la memoria también. Ah, claro. Y de repente, puedo estar así, a lo mejor al rato terminamos esto y de repente me llega, claro, aquella vez que pasó esto y esto y esto, y lo apunto, y ahí está material para otra anécdota. Son un montón, la verdad es que las tengo enumeradas y ya voy tomando para cada que voy a publicar un episodio, pues me pongo a revisar los tópicos, algunos en distintas etapas tienen un eje transversal, ¿no? Por ejemplo, del nepotismo, pues bueno, hay varios casos, entonces voy a armar una serie de cuando me tocó ver nepotismo en donde trabajo. Y así es como tengo la lista de los episodios que están por venir. Afortunadamente me quedan muchos más, las que se van acumulando también. Sí, sí, y aparte la sabiduría Godín nunca se irá de nosotros. O sea, ahí está, el Excel, representada en forma de Excel, ¿no? Yo también soy Team Excel. La verdad, voy a hacer una confesión y pues como buena creativa, yo odiaba Excel. Te cambia la vida totalmente. O sea, como tú dices, ahorita sale algo, salen algunas ideas, las guardas, las organizas y ahí ya tienes una planificación, ¿no? Que se puede transformar eventualmente. Entonces, ¿cómo ayuda bastante la sabiduría Godín? También en ese aspecto de las herramientas, de cómo cómo es todo ese aprendizaje que te da el trabajar, ¿no? El estar en una empresa. Pues es que al final, pues, uno nace con aptitudes, ¿no? Pero también hay otras que son habilidades y esas se van adquiriendo. Hay habilidades duras y blandas. Entonces, pues, especialmente las blandas, que son las de liderazgo, comunicación asertiva, cómo manejarte en la ambigüedad, de tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Por supuesto que te ayudan también en tu vida personal. O sea, tú eres casada. Entonces, o sea, si no tienes un skill de trabajo en equipo desarrollado, pues te va a costar trabajo, ¿no? Llevar tu matrimonio las cosas pues como eso, como un trabajo en equipo. ¿Me explico? Sí.
Tolerancia a la frustración. Cuando nos casamos, nos juntamos con alguien, es cuando realmente conocemos a la persona y empezamos a descubrir cosas que no sabíamos y que a lo mejor no nos gustan tanto, ¿no? Pero si no tienes como esa tolerancia desarrollada, pues el problema se vuelve mucho más grande. Entonces, son cosas que también te ayudan en tu vida personal, sin duda. Todo lo que vas aprendiendo también en el trabajo, muchas de esas habilidades y sobre todo cuando se vuelven competencias, ¿no? Porque una habilidad pues, se desarrolla, pero llega a ser un momento que es una competencia, que es cuando esa habilidad ya se vuelve muy eficiente, muy eficaz, que la puedes aplicar pues situacionalmente de una u otra forma. Entonces cuando tienes esas competencias, te ayudan también en tu vida personal. Pues todo está interconectado, estimada. Puede ser algo bien sencillo como, oye, ¿por qué me desacomodaste el refri, no? Así que, no, pues yo tengo mi orden. Así Sí, que sí, hay que sí. organizarnos para ver cómo acomodamos esto. O qué pasó con mi pan, ¿no? O sea, te comiste mi pan. No, pues Totalmente. es que ahí estaba y se me Hasta antojó, pero pues parece me hubieras que, avisado. hasta parece que te llevas con mi mujer. Ah, ¿Cómo ¿por qué? supiste ¿Por todo lo del eso? refri o por lo del pan? Así, por Por las dos. todo. La tolerancia, o sea, es clave tanto en las relaciones, ¿no? Ya personales, afectivas, en el trabajo. O sea, al final, una figura clave en el trabajo, que es una piedra angular, es el jefe que te toca. Entonces, no hay jefe perfecto, no hay persona perfecta, ¿no? Todos tenemos defectos, pero pues habrá algunas cosas que puedas tolerar y otras que a lo mejor no. Y tienes que preguntarte, así como en la vida, pues cuando tú y tu esposo o cuando eran novios, a lo mejor había algo que definitivamente no podías tolerar, es muy probable que no terminaran casados, porque es algo que para ti no es tolerable, ¿no? Pero al final, cuando aprendes a tolerar, dices, bueno, este jefe que tengo es así y asado, pues, son cosas que puedo tolerar. Sí, ok, porque si busco otro jefe y me toca otra cosa que no puedo tolerar, pues siempre te tocará trabajar con personas que no son como tú desearías al final, y está bien, es lo normal. Pero tú dices, ¿qué puedo tolerar y qué no? Y si dices, esto no puedo y te arriesgas, pues capaz que te topas con alguien que tiene peores cosas que no puedes tolerar. Entonces hay que desarrollar esa capacidad de tolerancia, de empatía y aprender a vivir con eso. O sea, al final, sí hay cosas que no son negociables y otras que dices, bueno, esto es accesorio, esto lo puedo pasar por alto, ¿no? También son humanos, o sea, a lo mejor se ven muy perfectos e increíbles los jefes, pero también hay cosillas en las que tienen que trabajar. Entonces, no esperes que tu jefe sea esa persona perfecta que a lo mejor siempre te va a escuchar o siempre te va a dar la razón o siempre te va a traer aquí. Yo tuve un jefe que apostó por mí de una manera que me costó mucho trabajo creerlo al inicio. La mayoría de mi carrera ha sido en industrias de consumo masivo, ¿no? Alimentos, bebidas. Y en algún momento quise cambiarme hacia a la industria del entretenimiento o de la tecnología de consumo, ¿no? Por ejemplo, me gustan pues, los videojuegos. Dije, a ver si puedo encontrar chamba en alguna empresa de videojuegos o en PlayStation o en Xbox o tecnología como no sé, Samsung, ¿no? En la división de equipos celulares, etcétera, algo así. Siempre, siempre, siempre en ese entonces me topé con una pared increíble que, que era esa resistencia a, a, a darle oportunidad a alguien que no tiene el perfil, ¿no? Es como una palabra bien tricky. Es que tu perfil es pues, de alimentos y bebidas. Y tú, oye, sí, pero pues, también el celular también, ¿no? O sea, lo aprendo y se vende. También llegan a un consumidor y también están en puntos de venta y también tienen canales de distribución. Y cuesta un trabajo en México y no creo que esto sea sesgo, digo, puede ser de mi parte, pero me parece que sí es un tema muy marcado. Yo soy un convencido que las habilidades, los skills son cross-industry. O sea, si tú tienes las habilidades, pues bueno, aprenderás, tendrás una curva de aprendizaje del negocio al que entras, pero tú ya traes unas habilidades como las que hablábamos hace rato, duras y blandas, que vas a poder capitalizar en esa industria tan pronto vayas avanzando en esa curva de aprendizaje, de adaptación. Este jefe que te digo
me llegó una llamada y me buscaron, trabajé para Shell, lubricantes, ahí como gerente de marketing, y me dice, RH, oye, te buscamos porque pues, nos interesa tu perfil. Y yo, mi perfil, ¿no? Pues yo siempre me han enseñado en RH que el perfil, pues es que siempre he trabajado en alimentos y bebidas, y el perfil que ustedes en teoría buscarían es alguien que haya estado en el mundo de los lubricantes, para maquinaria, para trailers, para, ¿no? Dice, es que el director de marketing se acuerda que vio tu currículum. Yo había ido a esa empresa a hacer para otro puesto una entrevista medio año antes y me dice, ¿se acuerda que vio tu currículum y le interesó tu perfil? Pero para él, ¿qué era mi perfil? Mi perfil para él no era de, ya estuvo en lubricantes, no. Para este jefe que tuve, mi perfil era, ha estado en empresas grandes, corporativos grandes, ¿no? Llámese Nestlé, FEMSA, etcétera, pero también he estado en empresas pequeñitas, startups. ¿Qué quiere decir? Que él asumió que yo traía un balance en donde he estado habituado a tener áreas de staff y de apoyo en corporativos, ¿no? Desde sistemas, finanzas, eh, marketing, ventas, de todo. Y en otras donde pues me ha tocado hasta hacer entregas de producto en mi carro, llevarlas para entregar, o yo mismo estar dando las degustaciones en el autoservicio, ¿no? Que además es cierto, esto no es ejemplo, esto fue real. Entonces, dice, tú tienes ese balance, y cuando le pregunto, oye, tengo la oportunidad de entrevistarme con él, y digo, ¿por qué te llamó la atención? ¿Por qué me invitaste? Si siempre que he intentado hacerlo con propósito de moverme a otra industria, me he topado con pared y con este fuerte prejuicio del perfil. Y ya él me dijo, no, dice, él es como muy lector de este tipo de investigaciones. Y si hay una investigación que hizo McKinsey donde la gente que cambia de industria ciertamente tiene una curva de aprendizaje mucho más empinada que alguien que ya está en la industria, pero al final se demostró que la productividad de esas personas fue mucho mayor que las que sí tenían conocimiento. O sea, él como muy factual, ni siquiera fue un sesgo de él, sino dice, tengo estudios, tengo, ¿no? Tengo, ahora sí que como el meme, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y él por eso se aventuró y dice, estoy buscando a la persona indicada y apostando por alguien diferente, ¿no? Pero te puedo decir que esto que me tocó, por lo menos a mí, pues es un caso entre un montón que me ha tocado que me digan, no, sorry, es que tú nunca has vendido, no sé, voy a dar un ejemplo burdo, yo vendí aceite de oliva, ¿no? En una startup. A lo mejor te dicen, es que tú nunca has vendido aceite de soya. Oye, pero vendí de oliva. Sí, pero es que este es de soya. Entonces, suena muy absurdo, pero créeme, es muy parecido a lo que pasa en la realidad. Y bueno, no sé, ¿hay algún episodio que sea tu favorito No seas que así, me puedas recomendar? Que de hecho ya los escuché todos, pero para quien ve o escucha ando en eso. que no seas ¿Y así. por Yo qué? no soy papá todavía, pero me imagino que es algo como de dicen, no tengo un hijo favorito. Entonces tú me estás haciendo elegir entre 27 27 hijos. Pero eh, tengo uno que tal vez tiene una carga emocional mucho más marcada que el resto. La verdad es que la gran mayoría pues son charlas así como decimos, entre compañeros godines, como cuando estás en la mesa ¿no? Del comedor de la empresa, o sales a comer y es en un tono. Quien no lo ha escuchado, pues bueno, si lo invito a que lo escuche y se dará cuenta que es un tono bastante relax, cero solemne, mucho más con pues, una carga de humor ahí, ácido, sarcasmo, pero entre todos hay un episodio que tiene una carga mucho más emocional para mí, que, eh, que es cuando tuve la oportunidad de trabajar en Unilever. Pues esto, hasta ese momento lo hice como el disclosure en el mismo episodio, donde pues me costó mucho trabajo adaptarme a ese empleo, mucho. No tanto por la complejidad, que sí lo era, pero pues yo ya había hecho, es más, o sea, esas labores que hice en ese trabajo, en esa empresa, pues eran realmente para un puesto junior. O sea, yo había hecho eso 10 años antes, esa carga de trabajo.
Pero bueno, ¿por qué era un puesto junior? Pues porque yo llevaba antes de eso un año y pico sin chamba. En plena pandemia, yo perdí el empleo de Shell en 2020, en septiembre 2020 era pandemia, y después de un año y pico seguía sin empleo porque no había vacantes. Entonces, justamente el jefe que te platicaba hace unos minutos que apostó por mí, ¿no? Que no fuera de la industria, fue el mismo que pues siguió al pendiente de mí durante ese año porque no encontraba y al final tuvo oportunidad otra vez de echarme la mano para que yo entrara a Unilever, pero pues con un puesto junior. Cuando digo junior, pues es tal vez para una persona que está en sus 20 medios, o sea, como de segundo o tercer nivel, ¿no? Tú entras a lo mejor como becario, de ahí sigues a uno para analista, especialista, y a lo mejor ya sigues a una coordinación o jefatura. Entonces ese de rango era ese puesto, pero mi Alan, ya vas a estar trabajando y vas a estar ocupado, ya vas a estar ingresando dinero, aunque no sea lo que tú estabas ganando. No tienes gente a tu cargo como en Shell, no tienes prestaciones ejecutivas, ¿no? Porque, bueno, Unilever es una empresa sensacional, con muy buenas prestaciones, pero vaya, en Shell pues tenía prestaciones ejecutivas, automóvil, bonos por desempeño, etcétera. Y cuando tomo esa responsabilidad, pues yo venía justamente de algunos meses de haber comenzado a tomar un tratamiento psiquiátrico por depresión. Se me juntaron varias cosas durante pandemia, además de la pandemia misma que ocasionó aislamiento, que perdiera la chamba. Yo me había divorciado unos meses antes de que empezara la pandemia. No tuve hijos, pero teníamos perrijas, 3 perrijas. ¿No? A las cuales también pues tuve que dejar de ver porque las cosas no terminaron de la mejor forma. Entonces fueron muchas cosas que fue inevitable caer en depresión, y los medicamentos a mí me hicieron un efecto, no sé, terrible. Yo siempre, gracias a Dios, he tenido buena memoria, buena retentiva, digamos, capacidad analítica, numérica, pero cuando entré aquí a Unilever me costaba un trabajo mantener la memoria de las juntas, de las conversaciones, todo tenía que apuntarlo porque si no, de verdad no me acordaba qué había sucedido un día antes o lo que se había dicho. Eh, las jornadas para mí eran extenuantes porque el trabajo no lograba sacarlo a tiempo y me terminaba yo durmiendo a las 2 3 de la mañana. Eso empeoraba más, te hacía caer todavía peor en una espiral descendente, ¿no? Porque y entonces, pues la verdad, al final digo, conseguí un mejor empleo en condiciones después de Unilever, pero sentí que quedé a deber mucho a la gente que estaba ahí en Unilever, porque justo por esa falta perdón, de capacidad que yo tenía en ese momento, provocaba pues equivocación en los números, que otras personas tuvieran que retrabajar, eh, en fin, pero fue como para mí también hacer catarsis y decir, bueno, de verdad lo lamento mucho, quise dar lo mejor, pero creo que en la situación en que me atravesaba en ese momento, específicamente por este tratamiento. No puedo decir que es mi favorito, pero sí tal vez el que sale un poco del tono que el resto mantiene. Este es como el piquito que es distinto al resto. Es difícil porque eso también forma parte de nuestra mente, ¿no? O sea, tiene ahí su lugarcito, tiene su sillita y eso va afectando. Y súmale como el diagnóstico, estar medicado y los efectos que puede provocar el medicamento, ¿no? O no sé, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues a lo mejor los anticonceptivos parecen así como cool, ya, tenemos control. Sí, Ajá, no. retención de líquidos, malestar, dolor en el cuerpo, no sé, vete a trabajar, llega temprano, cumple con todas tus labores y el rush de la oficina, o sea, está cañón, debe ser Además, súper difícil. sí, al final, te digo, yo quedé con esa espinita clavada. Nunca me había costado tanto trabajo adaptarme a una empresa, a su estilo de trabajo, a sacar la chamba en tiempo y forma. Me resultaba frustrante, pero bueno, al final, pues todo tiene su razón, su motivo, ¿no? Y lo importante es encontrar de dónde viene todo eso y qué puedo hacer de aquí en adelante, porque además se vale preguntar por qué, pero inmediatamente viene la pregunta es ¿para qué?
¿no? O sea, el por qué, cuando nos preguntamos el por qué y nada, nos quedamos en el por qué, pues vamos a ver si logramos identificar, será lo que motivó, lo que llevó o la raíz de eso. Pero cuando tú empiezas a preguntar para qué, entonces empiezas a escudriñar en el propósito. Cada que alguien, ¿no? De uno de nosotros decimos, es que ¿por qué? Válido, encuéntralo y inmediatamente empieza a preguntarte, ¿para qué ahora? ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces, pues me quedó ese aprendizaje y pues bueno, afortunadamente, gracias a Dios, ya no tomo más medicamentos y todo empieza a fluir, pues bueno, de la forma en que debe fluir siempre, ni modo. ¿Y qué pasó con eso que sentías? Sí, yo le insistía a mi doctor y él me decía, pues no sé, esto no tendría que funcionar así, pero lo platiqué con uno de mis mejores amigos que tristemente él también está atravesando ahorita un episodio similar. Puedo decirte que está más grave que el que yo tuve. Él incluso pues perdió su empresa, él tenía una agencia de marketing, perdió por todo esta enfermedad silenciosa que es la depresión, la ansiedad. Cuando escuchó mi episodio, me escribió y me dice, Alan, o sea, 100%, o sea, igual, o sea, los antidepresivos. Él es una de las personas, si no es la que más, inteligente que yo conozco en mi vida. O sea, es un tipo brillante. Y me escribió para decirme igual, o sea, me cuesta mucho trabajo tener la retentiva. Por ejemplo, él es un devorador de libros, no sé cuántos libros se lea o leía eh, hasta hace poco, varios libros al mes, ¿no? Que además de trabajar y daba clases y estudiaba otro posgrado, o sea, siempre andaba en eso. Entonces, pues llegó un momento en que pues, tronó y cuando empezó con los anticonceptivos, antidepresivos, es que dijiste hace rato anticonceptivos, perdóname amigo, está Sí, escuchando sí, para que sí. no malentiendan, no, antidepresivos. ¿Qué? Sí, al rato me va a reclamar, pero bueno, lo he dicho su nombre, entonces él, sí, totalmente lo que platicas es lo que estoy viviendo también yo con los antidepresivos, o sea, es algo terrible, te sientes, no sé, es como si se te escapara. Imagínate a Superman sin sus superpoderes, digo, es algo exagerado, pero si te sientes Sí, como, sí. ¿qué onda? No, este no soy yo, no puede ser que no me acuerde de esto, no puede ser que... Sí, es terrible, entonces, pues ojalá quien esté atravesando una situación así, pues, que no se frustre, que no crea que algo está mal con él, es normal atravesar esa parte en ese proceso de sanación y que eventualmente terminará y volverán a ser igual o mejor de lo que eran, ¿no? Emocionalmente. Entonces, pues quien esté escuchando esto y esté así, mucho ánimo, mucha fuerza, es parte del proceso de sanación y eventualmente lo dejarán atrás. Sí, sí, totalmente. Es parte del proceso y también no esperes que hagas todo bien en todo al mismo tiempo, ¿no? Porque es un desgaste grandísimo el arregla esto, también sigue este tratamiento, también avanza, 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 o sea, y así no es. Y también cumple con lo del trabajo. Sí, Entonces creo que sí. también viene como desde cositas bien sencillas de, es bien importante tener como ese balance en el que, a ver, recuerda que te debes cuidar, que te tengas como prioridad para que puedas rendir en los demás ámbitos de tu vida, ¿no? Como el trabajo. Pues, y también aprender a escuchar tu cuerpo, ¿sabes? Mente, o sea, Sí, el tema este del burnout es real. Sí, no sí, es normal que diario te duela la cabeza. No es normal. No es normal que diario sí. te duela aquí los trapecios. No es normal que todo el tiempo estés de mal humor porque el trabajo. No. Porque eso eventualmente empieza, ese estrés empieza a salir por por otras partes y además te empieza a afectar emocionalmente. Si yo ahora toro pasado hubiera escuchado, a mí no tuve demasiadas señas o señales físicas como las que te platico ahorita, pero sí empezaba yo a tener ciertos episodios de ansiedad y se lo atribuía también pues a que empezaba la pandemia, estábamos encerrados y la forma en que
pude paliar un poco eso fue tratando de encontrar soluciones que me relajaran. Después del horario de trabajo, pues hacía Zoom con alguien, ya sea un compañero de trabajo o con otro amigo, y mientras echar una copita de vino o un whisky. Pues hay que aprender a escuchar también esas señales que sentimos, no ignorarlas ni tratar de remediarlas con estas soluciones paliativas o de alivio efímero, ¿no? Sí hay que darle la importancia que merece. ¿En qué andas, Alan? Si se identifican como parte del mundo Godín, empiecen a buscar también un emprendimiento propio. O sea, sé que no es para todos, no toda la gente tiene esa inquietud. Algunos la traen a flor de piel, a otros, como en mi caso, después de ciertas experiencias o procesos, fue que se sembró esa semillita emprendedora y nació, ¿no? Esa inquietud. O sea, el mundo Godín tiene todos esos matices. Se puede disfrutar mucho, haces muy buenas amistades y por el otro, ¿no? En el otro extremo del espectro, pues también te toca ver cada cosa que... Pero consideramos que todos los empleos son temporales. Todos, sin excepción. Entonces, si tú empiezas a trabajar en algo propio, seguramente vas a empezar a hacerlo en un proyecto que te apasione, lo cual significa que lo vas a hacer con mucho gusto, e incluso el dedicarle un tiempo extra, porque sí, pues vas a tener chamba, pero además vas a tener que hacerte espacio, buscar la forma de avanzarlo y de trabajarlo. Que, mira, todos tenemos buenas ideas. Todo, yo me atrevo a decir así, sin excepción, a todas las personas se nos ha ocurrido en algún momento una buena idea que puede ser un buen negocio. La diferencia está en que pues muy pocos se atreven a trabajar para que eso se suceda y se lleve a cabo, ¿no? Eh, Hay una frase que a mí me da mucha roña porque la frase es muy corta y dice, mereces lo que sueñas. Y yo estoy tan en contra de eso. O sea, no, no mereces lo que sueñas. Mereces los sueños por los que trabajas. ¿Me explicó? O sea, si haces que sucedan, por supuesto que los mereces, pero no basta con solo imaginarlos. Rompes como con ese patrón del mundo Godín y empiezas a aperturar un poco más tu mundo, tu mente. Y la recomendación que le haría a cualquier persona que trates de hacer un proyecto, ya sea de emprendimiento, puede ser para generar negocio o puede ser como este emprendimiento ¿no? De contenido que a lo mejor no te deja lana, pero al menos te deja riqueza de otro tipo, ¿no? Que es emocional, espiritual, te lleva a conocer personas, ¿no? Ahora ya nos conocemos. Entonces, eso sería la parte que recomendaría. Y otra recomendación Totalmente de extra, acuerdo. decíamos de cuidar Sí, tu sí, sí. cuerpo. Sí, por ejemplo, trata también de hacerte un espacio para hacer algo de ejercicio, de actividad física. Igual no siempre tienes el tiempo, pero con media hora, que aunque te salgas a caminar, ayuda un montón, ¿no? Yo en mi caso, pues trato de ir al gimnasio 4 o 5 días a la semana. Para mí el ir al gimnasio hago como una hora de pesas y luego un poco de cardio. Para mí es una válvula de escape sensacional para el estrés. Lo dejé por algunos años. Pues empezó pandemia y cerraron los gimnasios. Yo tenía ya unos 5 o 6 años yendo al gimnasio como religiosamente. Y cuando viene pandemia cierran gimnasios. No encontré dentro de esa espiral descendente que te platicaba de la depresión sin darme cuenta, pues dejé de disfrutar hacer ejercicio en casa. Solo intenté, pero eh, no lo conseguí. Y lo retomé hace unos meses, después de casi 5 años, y la verdad es que sí me arrepiento de haberlo dejado tanto tiempo porque es una muy buena terapia para sacar el estrés. Entonces, también una recomendación, si están en una vorágine de saturación de trabajo, de estrés, de ocupación, de verdad, trata de hacerte un espacio por mínimo que sea, aunque sea para caminar. Y si puedes ir a un gimnasio y hacer ejercicio intenso, hazlo, no lo dudes. Sí, también totalmente de acuerdo. Yo, cuando todavía no trabajaba, pues en ese lapso en el que estaba con lo de la titulación, nada más me dedicaba a mi tesis
y tenía mi vida bien padre de recién graduada. Entonces sí iba mis 2, 3 horitas al gym. Iba de lunes a sábado y era muy feliz. Y sentía, ay no, o sea, me sentía tan bien de Sí, salir, sí. así ya tranquilamente, Agotado, así de qué pero rico. satisfecho, sí, sí, sí. Sí, bueno, Alan, qué planes tienes para Long Story Short? Algo que quieras compartir, ya que estamos llegando al final de este gran episodio. Sí, gracias. Primicia. Bueno, hace unos días, mira, escuchando a mi audiencia, ¿no? Pues he hecho ajustes en el podcast mismo. Temas técnicos o de forma, ¿no? De fondo me parece que está bien. La forma era las que me decían, pues unos te dicen, es que la música al principio, ¿no? O sea, dura demasiado. O X o Y, o sea, temas muy deformes. Hace unos poquitos días lancé las cuentas en TikTok, en Instagram y en Ujú. YouTube para quienes son más visuales, pero mi intención es ir contando justo, adaptándola para la audiencia de ese canal. Tú ya te habrás dado cuenta que en el podcast, pues los episodios, el promedio son 15 minutos. ¿Por qué? Porque mi público me dice es que yo lo escucho cuando me regreso a casa del trabajo y está súper, o sea, la duración para ahí está perfecta. Pero para el otro tipo de audiencias que les gusta estar scrolleando en el TikTok o en Instagram, pues tienen que ser todavía videos más cortos. Entonces, primicia, estoy también a unos días de publicar el ebook del volumen uno. Vienen las 10 primeras historias. Ya estoy a unos días, o sea, ayer todavía estaba afinando ya los últimos detalles de todo el ebook. Ya está la portada, contraportada, contenido y todo. Son los primeros 10, es el primer volumen. Y espero subirlo a plataformas de pues donde puedes conseguir, ya sea en Kindle o en Apple Books y en otros idiomas. Incluso quiero que tenga más alcance este ebook porque el podcast y los videos, pues en español, ¿no? O sea, no, pero el ebook sí que lo puedo pasar a otros idiomas para llegar a otros públicos en otras latitudes, ¿no? Entonces va a salir también en inglés, en portugués. Vamos a ponerle un precio muy asequible, pero es para el público que es lector. También se llama así, longstoryshort.cdo, ¿no? De crónicas de oficina, CDO, en ambas plataformas y en YouTube también. Estoy tratando de ser omnicanal, ¿no? Exacto. Muy, muy buena iniciativa porque, de nuevo, o sea, esa sabiduría Godín la aplicas en tu proyecto y ahí va creciendo, creciendo, creciendo. Mezclamos los talentos con las habilidades y eventualmente pueden crecer y transformarse en algo que nos pueda dar un ingreso, ¿no? Pero primero enfocándonos en que esto me encanta, o sea, me apasiona, Sí. quiero hablar de esto todo el día y eso como que tiene ahí como esa motivación, ¿no? Esa inspiración y lo diferencia a lo mejor de un trabajo, ¿no? Porque a lo mejor ahí tú te adaptas, entras y como bien lo dijiste hace ratito, pues ahí estás en un momento y después te vas, ¿no? Y llegas a otro lugar y así. Pero este proyecto que ahí, que ya permanece y permanece, lo vas moldeando y ahí tú tienes total libertad de, por ejemplo, si quieres lanzar un libro en digital o si te animas a hacer otra cosa, te nos dignifica y también somos algo más fuera de todo este mundo godín, ¿no? O del ser parte de una empresa, de una startup. Sí, es que insisto, si eres parte de una empresa en la que, pues sí, a lo mejor te da mucho orgullo decir que trabajas, está bien, pero considera que eso llegará a su fin en algún momento. Puede ser pronto, puede ser en muchos años, no lo sabemos, pero llegará a su fin. Entonces, cuando te dedicas a algo que te apasiona, que te gusta, pues lo haces con ese gusto, no te pesa o el esfuerzo lo sientes satisfactorio. Cuando contrato y hago entrevistas, tengo una pregunta así con la que, o sea, de ley que la aplico a quien entrevisto y le digo, a ver, imagina que te ganas la lotería hoy en la noche, ¿no? De tal forma que mañana que amanece ya eres multimillonario y es tanto dinero que por necesidad no tienes que trabajar en tu vida, el resto de tu vida. ¿A qué dedicarías tu vida? Si la parte económica ya está solucionada. Y entonces, pues las personas normalmente te empiezan a hablar, ¿no? De lo que harían y eso te dice mucho de lo que hay en sus pasiones y en su corazón. ¿No? O sea, al final, pues mira, yo como cristiano, pues te dicen de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, Exacto. hay quienes te dicen, pues algo tan frívolo que dices, bueno, puede ser también esa parte de madurez, ¿no? Sobre todo si es alguien muy joven, pues decir, yo quiero ser
viajar por el mundo y hacer reseñas en Instagram de comida. Pero hay gente que te dice, o sea, pues yo haría albergues para ayudar a gente sin hogar, o a perritos, ¿no? De la calle, y entonces empiezas a ver qué es lo que lo mueve. Si va a estar en el equipo, pues me interesa que sea alguien con valores, con principios, y eso dice mucho. Dedícate a lo que amas hacer y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Mira, ya nada más para redondear esto. eh, en la maestría tuve un profesor que nos dio una materia como esta de gobierno corporativo y de responsabilidad social en las empresas. Él es filósofo y tenía una maestría en filosofía y hablaba mucho de este tema, decir, a ver, no es iluso decir, tú puedes ser lo que quieras en la vida, ¿no? Porque escuchamos esto mucho, pero es un optimismo vacío, porque te dicen, si tú quieres, lo puedes lograr. Si tú estás decidido a trabajar por esos sueños, lo vas a cumplir. No siempre, y hay que estar abierto a esa posibilidad. Y nos pone un ejemplo muy absurdo, pero muy palpable y muy claro para esto. Decía, a ver, si ustedes ahora que están cursando la maestría, pues están ya en sus 30, y por más que se esfuercen y quieran y lo deseen y todo, que digan, quiero ser el manager de los Yankees de Nueva York, o sea, ¿no? O sea, solo hay un manager de los Yankees en el mundo. Y si ustedes se decidieran con convicción, con tenacidad a lograrlo, o sea, realmente cuáles son las posibilidades de que lo logren. Y tiene razón, hay que también no ser ilusos, sí, hay que ser optimistas, hay que esforzarnos, pero también hay que ponernos como esos sueños que tenemos, que tan factibles son, ¿no? Sin depender de solo nuestro esfuerzo, que bien, pero si depende de nuestro esfuerzo más una serie de condiciones, pues entonces ya no todo está en nuestras manos y existe esa posibilidad de que pues no se consiga, y hay que tener eso muy, muy en mente. Trabaja por lo que quieres, pero sí con los pies en la tierra, dedícate a lo que te gusta, pero sé realista, ¿no? Optimista, pero realista. Y este gurú que leo bastante, de Simon Sinek, este gurú de liderazgo y autor, habla justamente de la diferencia entre el positivismo y el optimismo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. El positivismo lo expone como esa ceguera de que nada está mal, ¿no? Como ignorar lo que está mal. Y el positivismo es de va a salir todo bien a pesar de lo malo que hay. O sea, son perspectivas diferentes al final. Los invitaría también a quien nos escucha a reflexionar un poco sobre ello y que encuentren la pasión a la que quieren dedicar su tiempo, su esfuerzo y parte de su vida. Sí, de acuerdo, Alan. Y ya que mencionaste este versículo, la verdad es que yo soy muy celosa de esto. Esta parte es como muy personal para mí, pero sí, yo también tengo una relación con Dios y también creo que nacimos con talentos y habilidades y hay que usarlos y hay que pues explotarlos para servir y para ayudar a otros, ¿no? A diferencia de un hobby, un proyecto como estos, que es de lo que va dando en eso, es que hay un propósito. Pero a ver, seamos realistas. Me encantó platicar contigo. Igualmente. Y estuvo muy buena la charla. Entonces, a ti que sigues por acá viendo o escuchando Ando en Eso, gracias por llegar hasta el final. Te invito también a que sigas Ando en Eso en Instagram, también que escuches los episodios en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y también en iHeartRadio. Y también vas a poder leer más sobre Long Story Short en andoeneso.com. Por ahí vas a encontrar el blog. Muchas gracias, Alan. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio de Ando en Eso.